Hola, soy Patricia Gómez. Hoy en adelante conversamos con Vanessa Cárdenas de America's Voice sobre el pulso político de la inmigración en el país. Jean Groh de Indivisible Milwaukee y Cristina Human Ortiz de Voces de la Frontera, un llamado por los derechos de los inmigrantes en nuestra ciudad. Acompáñenos. Iniciamos este programa con un análisis sobre la política migratoria en Washington. Nos acompaña Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, para entender cómo el clima político actual afecta directamente a nuestras familias latinas. Yo soy directora ejecutiva de America's Voice, que es una organización pro inmigración que luchamos por crear el espacio político para tener reformas migratorias que proveen la legalización para las personas que han estado en ese país por muchos años que son indocumentadas. Háblanos de la evolución de America's Voice y de su fundador, Frank Cherry. Bueno, Frank Cherry es muy conocido. Él fue uno de los líderes, digamos, más notables del movimiento pro inmigrante por muchos años, y él fundó America's Voice como hace 15 años. Y America's Voice se fundó como el brazo de comunicación del movimiento pro inmigrante, porque cuando se fundó no había mucha capacidad e infraestructura cuando hablamos de la comunicación pública sobre un tema que muchas veces no es entendido de la forma que se debería entender por las dinámicas del tema, porque es muy complejo. Entonces se fundó más que todo para educar a personas que abogan por la inmigración a cómo contar la historia de inmigración, entendiendo que el público estadounidense no entiende muy bien la complejidad de este tema, y que es importante de que hay muchos intereses sobre este tema, porque es un tema que afecta a los trabajadores al mismo tiempo que a los negocios. Y también hay temas de migración que están muy centrados en la seguridad pública y que es una preocupación para los estadounidenses. ¿De qué manera se contrarrestan las propagandas de desinformación que existen en el ambiente político actual? Este tema ha sido usado como una arma, una estrategia política para avivar odio y división. Y pienso que lo más triste de este momento es que nosotros, que hemos trabajado por muchísimos años sobre la reforma de migración, habíamos estado sonando la alarma de que esto iba a pasar. Nosotros sentimos que este debate no es sobre la realidad o sobre datos factuales. No es cierto. Por ejemplo, dice que la mayoría de inmigrantes son criminales. Sabemos que eso no es cierto. De hecho, los inmigrantes cometen crímenes a una tasa más baja que el resto de la población. Otra falsedad que se dice es que los inmigrantes usan los beneficios públicos. Otra vez, en base a datos y análisis de muchos centros de investigación, eso no es cierto. Los inmigrantes, al contrario, son contribuyentes. Ellos suman, no restan. Entonces, lo que es muy frustrante, como dije, es que este momento ha sido creado por la difusión de falsedades. Tenemos tanta información a la mano y es importante cerciorándose de dónde uno está consumiendo la información, buscar la información que uno pueda confiar. Y yo siempre les animo a que empiecen a nivel local, ¿no? ¿Quiénes son los líderes que ustedes apoyan, las organizaciones que están trabajando a nivel local? Porque esos organismos muchas veces les van a dar la información que uno necesita. En Wisconsin nosotros apoyamos en lo que podemos y admiramos mucho a grupos y organismos que están trabajando, dando servicios a la comunidad. Uno de ellos es Voces de la Frontera en Wisconsin. Entonces es importante conectarse con estos grupos, orientarse sobre sus derechos. En estos momentos que tanta gente está viviendo con miedo, tener un abogado de confianza que uno pueda consultar su caso es primordial. Es también importante que uno ponga en orden todos sus papeles, toda su información, y también importantísimo memorizarse los teléfonos de un abogado, de un centro comunitario, para si es que algo pasa, uno pueda comunicarse rápidamente con alguien que le pueda brindar ayuda. Estamos viendo en tiempo real lo que una agenda de deportaciones y de deportaciones masivas y lo que se llama enforcement only. Entonces tenemos que entender que estamos viendo el resultado de la inacción
Y el resultado de unos políticos de usar la inmigración como arma política para agitar a su gente, todo con el fin de tener poder. Y la única forma que los políticos entienden es por los votos. Cuando uno le manda un mensaje claro de que esto es inaceptable. Y en este momento la mayoría de estadounidenses están mandando el mensaje de lo que es que ellos están viendo no está bien y que ellos están rechazando esta campaña de terror. Entonces nosotros en lo que podemos, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, ya sea participando en protestas, 100% inscribiéndonos para votar. Cuando vengan las elecciones tenemos que salir a votar. Las personas que no pueden hacerlo, que ellos en este momento tienen que protegerse. Pero pienso que nosotros tenemos una responsabilidad de enfrentar este momento con valor y también mandando un mensaje que nosotros queremos políticas públicas que sí sigan la ley, pero también que respeten nuestros valores como estadounidenses. Y cuando Trump vino a la Casa Blanca, él dijo que él iba a bajar los precios y que iba a deportar a las personas con récord criminal. Y no está haciendo ninguna de las dos cosas. Está trayendo caos a nuestras ciudades y la economía anda de mal en peor. La gente no puede tener empleos. Entonces pienso que no ha cumplido con sus promesas y nosotros tenemos que mandar un mensaje de que esto no es aceptable. Y está violando los derechos no solamente de las personas inmigrantes, sino de todos nosotros. Y eso es supremamente peligroso para nuestra democracia. Agradecemos a Vanessa Cárdenas por darnos esa perspectiva nacional. Para seguir su labor de defensa de los derechos de los inmigrantes, pueden visitar americasvoice.org. De la política en la capital, pasamos ahora a las calles de Milwaukee y la lucha por la seguridad comunitaria. La organización y el activismo local son claves para el cambio. Hoy recibimos a Jean Grow de Indivisible Milwaukee, quien se ha unido al Frente Comunitario para discutir la transparencia y la justicia en nuestra ciudad a través de iniciativas por los derechos de los inmigrantes. Indivisible was founded in 2016 by 2 congressional staffers, and it has grown immensely since then. It's really open to anybody, any walk of life, any age, any race, ethnicity, any person of good conscience who's willing to fight the rise of authoritarianism and try to build a democracy that really represents all of us is welcome in Indivisible. Today, the group has over 3,000 smaller groups across the United States. They're in every state. And in Wisconsin, we have 76 groups. In Milwaukee proper, there are 2, but ringing the city. And in greater Milwaukee, there are almost a dozen. So in October of 2025, that was the second major march. And there were 7 million people in 2,700, roughly, cities across the United States. Indivisible had been on my radar for a while. And since the current administration's return, and then seeing ICE officers who looked more like, frankly, slave catchers on the street, it has been horrifying to me. And that really got me to think we have to do something, and I have to be part of the we. In November, I decided to launch Indivisible Milwaukee, and I wanted to incorporate Milwaukee's very long, rich, and deep history of activism as part of the group. In my group, it's grown very quickly. To give you a little bit of a sense of who we are also makes sense because there are 2 sort of aspects to my group. One are individual people like you or I who would join, but also we are a hub for the diverse organizations that already exist. So our mission is to support Milwaukee's spirit of political resistance. Together with Milwaukee's diverse civic and community organizations, we fight for social and economic justice for all.
especially for those who have been marginalized for far too long. And we celebrate the creativity that magnifies that work. But more importantly, we are a hub for these organizations. But what happens is those organizations need help. They let us know. I post it on our social media. I push it out to Indivisible Milwaukee's individuals. And then I push it out to all of the groups in the greater Milwaukee area, which then pushes it out to probably a few thousand people. So for instance, the other day I got a notice from Anita at Souls to the Polls. They need drivers. I pushed that out. She was able to get more drivers. Many of our members are verified trainers, legal observers, and marshals. So we have training in nonviolence. I think a pretty professional volunteer organization. Milwaukee has such a storied history. When it comes to race relations, we have Vel Phillips and James Groppe. On the other side, when we're thinking about people who have fought for labor rights, we have Jesus Salas and Ernesto Chacon. The history in Milwaukee is rich, and if we can tap into it, I think we have a lot to learn. Can you talk about the funding of your organization, how it works to have the financial resources? To be honest, funding is lean. Indivisible does offer some grants, which you can apply for, but they're really of modest amounts, maybe $1,000 to get your organization off the ground. So to really do the kind of work that we'd like to do, the boots on the ground that can really propel us forward, we rely on donations from members. And we need it because beyond our hub, we also believe strongly in sharing knowledge because, as we all know, knowledge is power. It's really important to us that we bring knowledge and not just march in the street. Marching in the street's important, but I think we want to be more than that. We want to support individuals and organizations. Are there any actions that you are planning regarding specifically to immigration rights? Well, for one, we do join the marches. We are very supportive of the large May Day rally. We have a designer on staff, which we offer if they need help. And then just in general, regarding mutual aid, when there's a need, we will try to be there to help them. That's a little trickier because it's not something that we can just put out into the internet and have it happen. It's a little more dicey, but we are there to help because we really believe that immigrants are just as much a part of our community as anyone else. And honestly, with a rare exception, and that exception being our indigenous neighbors, we are all immigrants. To target Black and brown people and rip them off the street seems against everything that American represents. It does not represent due process, does not represent the rule of law. And it's really, in many ways, driven by the whims of an authoritarian try to pit us against each other. Pitting people against each other historically in an American context is not new. I mean, we saw it in the Civil Rights Movement, we saw it in the Civil War, and we saw it in the push to take indigenous lands for European immigrants. It's not new, but it is also something that we must keep fighting for, and we try to work as closely with Voces and Comita as we can. Can you tell us about how those meetings happen? I know that you have some plans for a north part of the city, the south side of the city. Yes, and I appreciate that you noticed that because I think that it's very important that we try to bring our meetings to the people. So rather than just establishing ourselves in one spot, we thought, well, let's go to the north side where there's one community or maybe two diverse communities that cluster. And then in the next month, we go to the south side where we have a couple other communities tend to live. We always try to have a Spanish interpreter or have someone speak who's bilingual. We are really happy to have new members, and we seek out diverse, especially young new members, because it's time for us to let the young people take over. We are so grateful
for your efforts, not just for coming to this show, but also for all what you are trying to deliver for the next generations. I just want to say I often think of my parents when I am having to deal with the things that we are all dealing with. And my dad was a die-hard Democrat union president, and my mother was a rural Republican. Oh, my goodness. Yes. But in our house, there was love and tolerance, and it seemed normal to me, and it crushes my soul that people with differing points of view today don't have a sense of love and care for each other. And honestly, I have no doubt that if my parents were alive today, both of them would be a part of Indivisible Milwaukee, pushing back against the rise of authoritarianism. So thank you so much for having me. Un diálogo necesario sobre el papel de nuestra comunidad en la vigilancia civil. Pueden encontrar más información sobre sus acciones en sitio del Internet de Indivisible. En esta misma línea de defensa, conversamos con Christine Numan Ortiz. Aunque los inmigrantes aportan 23,000 millones anuales a la economía de Wisconsin, la comunidad enfrenta una hostilidad política sin precedentes. Para abordar esta urgencia, Christine Numan Ortiz, directora de Voces de la Frontera, nos detalla la estrategia de movilización para este 1 de mayo y el plan para consolidar el poder comunitario. Hola, es Christine Numan Ortiz, directora de Voces de la Frontera. How proud we are of Milwaukee for introducing this package, ICE out of MKE, and these proactive initiatives. So I just want to say thank you for your leadership. This is a historic moment. Christine Numan Ortiz, un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Es mi gran placer, Patricia. Es un honor estar aquí en un programa tan importante. Gracias, Christine. ¿Podrías hablarnos de qué es lo que está pasando en este momento en Voces de la Frontera, sobre todo del último llamado urgente que tú dirigiste a la comunidad? Estamos muy enfocados a diferentes niveles, a nivel de la comunidad, pero también en cuestión de cabildeo a nuestros líderes electos. Un reciente llamamiento fue que nos debiéramos comunicar con nuestros representantes, especialmente demócratas, por la política en que estamos viviendo ahorita, para asegurar que no hay ni un dólar más para el departamento de ICE y CBP, que está causando tanto terror, que está violando las leyes, está haciendo perfil racial, tantas violaciones, que ahorita el primer paso es como poner un alto a eso y al contrario, quitar los 170 billones de dólares que ellos obtuvieron en el último presupuesto nacional por todo el daño que están haciendo y dirigir esos fondos a las cosas que la gente necesita, ¿verdad? El bien de la comunidad. En la otra área es que estamos enfocados en apoyar la red de defensa comunitaria a nivel local y estatal, prepararnos para las elecciones que están en juego este año como otra línea de defensa, también ejercer el poder económico que tenemos en boicot para corporaciones que están apoyando esta agenda tan antidemocracia, anti-inmigrante, anti-gente de color, unirnos a usar ese poder, especialmente ahora que vienen las preparaciones a nivel nacional para una huelga general el 1 de mayo. ¿De qué manera se planea llevar a cabo esta siguiente marcha? Este año va a caer en un viernes. Hemos decidido que se va a llevar a cabo una marcha en la área de Milwaukee, en el Capitolio, y va a comenzar a las 11 de la mañana en frente de las oficinas de Voces y vamos marchar hasta el edificio federal en la Wisconsin Avenue. Las demandas nacionales son un día sin inmigrantes, porque es importante saber que cuando quitamos la fuerza de nuestro labor económico, tiene un impacto político. Y quitar fondos de ICE
ciudadanía para todos, el alternativo que es caminos legales y una economía donde no solamente para los billonarios, sino que es para las familias trabajadoras que también, ¿verdad?, están sufriendo por esa desigualdad económica. Hay un discurso político que fue acentuado por comentarios del senador Johnson de Wisconsin, en el cual él ejemplifica las circunstancias de los agentes de ICE frente a gente que protesta y que son entrenados. Lo complicado que puede ser para los agentes de ICE vivir estas circunstancias. ¿Cuál sería la reacción de Voces de la Frontera a esta postura, Christine? Que él representa ese movimiento de MAGA que no importa la realidad que ves alrededor de ti. Sabemos que ellos están golpeando a personas fuerte y gracias a la comunidad que sí ha estado entrenados para participación pacífica, para documentar las actividades de ICE y CBP para que todos podamos ver la realidad y también puede ser base de una demanda y una concientización de que todos tenemos que responder al gran peligro en que estamos viviendo ahora. Todos vemos la situación con Alex Petri, con Good, donde gracias a esa documentación se vio que las personas la forma en que fueron asesinados. También el video que se tomó, aunque no se pudo ver, pero se escuchó a gritos, ¿verdad?, de los niños y los padres en los centros de detención en Texas diciendo, líbranos, ayúdanos. La situación es muy seria, ellos tienen mucho dinero y ahorita estamos mirando la comunidad responder con solidaridad, amor, disciplina y la situación requiere que todos contribuyamos. Hay reportes de los medios de comunicación de que después de que estaba pasando esto en Minnesota, también cruzó la frontera hacia Wisconsin y también hubo arrestos y también hubo redadas. No estamos viviendo la misma situación, obviamente, que vemos como en Minnesota o Chicago, pero sí estamos viviendo un aumento de arrestos y deportación. En Manitowoc, más de 20 trabajadores en la lechería, trabajadores de construcción cerca de Madison. Aquí en las cortes, en Waukesha, Milwaukee Journal Sentinel documentó que hemos visto un aumento de 47% aquí en Wisconsin. Ahorita es el momento para prepararnos porque, como dijo el presidente, tenemos que nacionalizar las elecciones porque puedo perder las elecciones y puede ocurrir contabilidad conmigo y debiéramos escoger 15 estados, incluyendo todos los estados considerados como swing states, ¿verdad?, donde el margen de victoria es chico. Wisconsin es uno de esos estados. Entonces tenemos la oportunidad de organizar para proteger nuestros vecinos inmigrantes, nuestros amigos y asegurar que hay fuerte contabilidad con ICE y protecciones en diferentes niveles de gobierno. Lo que es importante comienza con ese número central para alertar. Después hay capacitaciones para tener personas que pueden ir a verificar si es cierto, conectar con la familia si son afectados. También hay otros entrenamientos para acompañamiento a la corte. Si esto pasa, necesitan hacer la defensa en contra de la deportación y eso requiere recursos. Y lo más fundamental es conozca tus derechos. Necesitamos mucho liderazgo de parte de la comunidad, a arrimarse, especialmente la comunidad más en riesgo. Hay una comunidad que es no latina y que está demostrando un nivel de acción muy alto. ¿Qué nos contarías de esa comunidad respecto de Voces? Pues ellos ahorita han sido clave para enfrentar el momento. Hay un fuerte compromiso, fuerte sentido de respeto al otro ser humano, pero también un reconocimiento que esto es algo más grande. Quieren quitar los derechos básicos que tenemos, la libertad de expresión, la libertad de documentar abusos que vemos, la libertad de ir simplemente a la corte sin tener temor, recordar que nosotros tenemos mucho poder, tenemos poder económico, aunque uno no puede votar, uno tiene hijos, sobrinos, familiares, amigos, tú puedes organizar en tu círculo, en tu vecindario, en tu iglesia. Eso es muy importante, organizar. Para conocer más, visite el sitio del internet de Voces de la Frontera.
Nos despedimos invitándolos a que nos dejen sus comentarios al 414-297-7544 o a que visite nuestro sitio web en milwaukeepbs.org y en nuestras redes sociales. Soy Patricia Gómez, deseándole paz y bendiciones.